Saludos y bienvenido a La Trinchera. Mi nombre es Cristian Sobrino y hoy nos acompaña como invitado una persona polifacética, yo diría. Tenemos el autor, el consultor político, el empresario y el viajante empedernido Xavier Domínguez. Saludos. Saludos, un gusto estar. Es un placer. Y en la Isla del Encanto. Gracias por acoger la invitación. Tenemos varias amistades en común y cuando me dijeron que estabas viajando para acá, todos te recomendaron con muy alta estima, así que dije, definitivamente tenemos que tratarlo. Xavier, la mayoría, obviamente, los consultores políticos les gusta estar en el background, les gusta no necesariamente estar frente a la escena, pero tú ya tienes una relación con Puerto Rico, ¿verdad? En términos de campañas que ha estado aquí y eso. Sí, yo empecé en el 2012 una campaña que... Una campaña. La campaña. La campaña. La campaña de Luis Fortuño, en el que, bueno, empezamos, si no me equivoco... Sí, que a veces queda un poco mal. 26 puntos abajo. Sí. Y morimos en la... En la raya. Morimos en la raya. Además, fue un tanto por ciento muy simpático, porque fue el 0.51. Que es un número que la estadidad evidentemente marca, y perdimos por medio punto. Es una de esas derrotas a las que uno hasta cierto punto se siente orgulloso, y de la misma manera que hay victorias de las que uno se avergüenza. Pero sí, ahí empecé en el 2012 y bueno, pues hasta entonces siempre he tenido una relación profesional con esta isla y siempre una relación personal con mucha gente aquí, que logré hacer amistad en un partido y en otro, y que con el tiempo han entendido la diferencia entre la política y la persona, ¿no? ¿Qué te parece la política de Puerto Rico? Bueno, intensa, porque si la política ya es un ejercicio de dilatación de las emociones, en el caso de Puerto Rico es un ejemplo claro, porque se mezcla la vida personal, se mezcla la ideología, se mezcla la relación con los Estados Unidos, la empresa, filias, fobias, pasiones, deportes. La gente se divide por canales de televisión que ve, por un sentido del humor muy determinado, por si le van a la pelota, al básquet o al fútbol, si son PNPs, si son PPD, si son independentistas, si son PNPs estadistas, si son PPDs estadistas, independentistas. Muy curiosa, la verdad, que a mí me enriquece mucho, porque solo hay una manera de enriquecerse en la vida, y es con la diversidad y con la pluralidad, y sin lugar a dudas esta isla es rica en diversidad, en pluralidad, y aprender de la gente aquí siempre es un placer, ¿no? Yo he tenido mucha interacción con personas de la política norteamericana, ¿verdad? De republicanos, demócratas, eso. Y ellos me dicen que la política de Puerto Rico, ellos no le entran, no, es algo totalmente distinto. Tu experiencia es mayormente en política latinoamericana. Bueno, en España y en política latinoamericana, sí, sin duda. En América Latina he trabajado muchísimo, y en Estados Unidos he trabajado solo en la Florida con Jeb Bush en su momento, y sí, Okay. Es una gran diferencia, a pesar del esfuerzo que hacen por intentar hacer algo en español. Es una gran diferencia, es bastante, aunque uno no lo crea, es bastante más aburrido la política americana. Sí. Menos el show de los debates, que es un momento muy puntual, el resto es muy aburrido, ¿no? Comparado con... Es casi todo mediático, ¿verdad? Es anuncios y polls y se acabó. Sí, pero más allá de ser mediático, no es aburrida. ¿En qué sentido? Bueno, tiene menos pasión, es más pragmática, la agresividad es burda, hay más picardía, sin lugar a dudas, en la política latinoamericana o la política de habla hispana, ¿no? Entonces, es francamente aburrida, te lo digo en serio. Es como para el NBA o NFL o MLS, o los deportes que ellos dicen jugar, sí tienen un gran show y show off. En política, ¿no? En política es súper aburrido todo, muy aburrido. ¿Y cómo tú comenzaste en este mundo? Pues como todo por casualidad. Yo me dedicaba a jugar a baloncesto. Era mi pasión, era lo que me quería dedicar, y justo en el momento en el que
podía haber hecho más cosas o intentar hacer un esfuerzo por eso. No se dio ese mundo del básquet y fui ahora sí que acogido por un amigo que se dedicaba a la política, que era diputado y que me ofreció, para intentar salir un poco de esa pseudo depresión que yo tuve en el momento en el que no pude continuar con el baloncesto, me dediqué a ayudarle de alguna manera y de aquellos barros estos lodos, ¿no? ¿Y esto fue en España, en Barcelona? Fue, bueno, no, en la ciudad natal. Yo nací en un pueblito del sur, en Cataluña, se llama Reus, que es donde nació el general Prim, el arquitecto Gaudí y yo, lo cual es una demostración evidente de que la raza humana va peor. Y de ahí ya me trasladé a Barcelona, luego una temporada a Madrid, luego volví a Barcelona y definitivamente luego me fui a México y ahora ya llevo 11, 12 años viviendo en los Estados Unidos y bueno, nacionalizado ya americano también. Y yo soy español y o europeo y gringo. O sea, no sé si tengo lo bueno o lo peor de los dos mundos. Pero... Estoy seguro que tienen lo peor de todos. En los temas que has estado trabajando últimamente, tienen unos libros que están todos disponibles en Amazon. Algunos son como que son tipos técnicos de política, pero otros más temáticos. Bueno, el primero es un manual de campañas, que es el manual del príncipe. Es un manual que, desgraciadamente, la política evoluciona tan poco en su materia organizativa, que es un libro que es del 2006 y yo te diría que sigue vigente. Sí, imagínate la involución que tiene la política, que algo del 2006... Es con todo y las redes sociales. Con todo y las redes sociales. El segundo es, yo creo, el libro que más se ha vendido, sin lugar a dudas. Es un libro que el que lo lee solo por la portada es el más polémico, es el Mienta pero no engañe, que ese es del 2012, y en el 18 publiqué un libro más de comunicación, en términos generales, se habla de comunicación corporativa, pública, política, que es el Dilo bien o calla para siempre, que es un libro que ha funcionado muy bien, que a mí es el que más me gusta, a pesar de que no creo que haya sido el que más se ha vendido, pero en el que yo creo que vacié más intelectualmente, ¿no? Lo otro... Y si, ¿verdad? Presume que nuestra audiencia no ha tenido el placer de leer el libro todavía. ¿Cuál sería, cuál es el blurb de la, o sea, cuál es el argumento central del último? Del último, no. El último es explicar un poco cómo funciona realmente la comunicación, ¿no? Que se habla mucho de la comunicación, pero se entiende muy poquito. La velocidad a la que funciona, el objetivo real que tiene la comunicación, la necesidad de utilizar todas las palabras del diccionario, perdiendo el rubor a todo eso, ¿no? Sobre todo en el mundo de la política, ¿no? Que no se atreven a hablar como habla la gente en la calle, ¿no? Y sin perder el miedo a las malas palabras, perder el miedo a la espontaneidad, entender la velocidad a la que viaja la comunicación hoy, que es mucho más, eso sí. Como proceso ha cambiado en los últimos 10-15 años, las redes sociales se impactan muchísimo. Y sobre todo intentar explicar algunas diferencias que la gente pasa por desapercibidas, ¿no? Como la emoción y la razón, el uso de la comunicación convencional con la comunicación digital, el tema de la verdad y la mentira, la necesidad de la mentira, mucho más desarrollado que en el segundo libro, a pesar de que el título hacía honor al Mienta pero no engañe. En fin, un poco explicarle a la gente en qué consiste esto, ¿no? Con un resumen yo creo que bastante claro, que es que las cosas hay que decirlas por su nombre, que hay que perder el miedo a utilizar todo verbo que la gente utiliza en la calle, a entender el papel de las redes sociales, a entender que la política y la comunicación son más momentos que eventos, que la comunicación es un factor de sentimiento, no de expresión verbal, que no es un tema de darse a entender, sino de darse a sentir, y que comunica realmente el que hace sentir a la gente algo, no el que dice algo, ¿no? Porque es bastante difícil que te escuchen, y más que escuchen a un político, ¿no? Así que en ese sentido tú favoreces como una mayor crudeza en el lenguaje. Sí, yo creo que las malas palabras se deben utilizar, porque la gente las utiliza, ¿no? Y están en el diccionario para algo. Y creo que hay una falsa educación en la política, que en las formas no se corresponde, que la mantienen en el verbo, y que realmente yo prefería que fueran educados en las formas y que en el verbo los políticos dijeran las cosas por su nombre, ¿no? O sea,
un hombre viola a una mujer o a una niña, entiendo la parte jurídica, ¿no? Hay que llamarle presunto violador. Pero una vez condenado, aparte de violador, para mí es un hijo de la gran puta, un enfermo, claro, un desgraciado, ¿no? Entonces, ¿por qué no utilizamos esos términos? O sea, ¿en qué parte de la construcción política está prohibido decir que alguien es un cabrón? Es un cabrón, o sea, o un hijo de puta, o con todo el respeto por su mamá, ¿no? O sea, que seguramente cuando uno ve que trabajó muy duro. ¿Cómo? Sí, su mamá trabajó muy duro, seguramente para parir a este mal nacido, pero que creo que esas cosas hay que perder el miedo a decirlo. ¿Y tú crees que quizás, porque ahora vemos como que en este mundo post-Trump, ¿verdad? Que alguna gente trata de imitar en este lado, por lo menos, en este mundo estadounidense, o nosotros que aunque no tenemos esa política, vivimos como que bajo su sombra, que hay personas que tratan de ser más crudos, pero como que no les cae, no entran al marco del personaje. No entra porque están forzando, ¿no? Porque llevan 20 años intentando esconder su realidad. O sea, estoy seguro que cualquiera de los políticos que tú ves en el comedor de su casa, en el living room, dicen las cosas de otra manera totalmente diferentes a un micro. Y ese es el problema. Que cuando la persona se convierte en político, la gente no la reconoce. Y yo prefiero un político que diga que alguien que asesina a una niña es un hijo de puta, que me mienta con los datos económicos o que me mienta con el trabajo que desarrolla, ¿no? O sea, yo creo que es mucho más cruel, mucho más irrespetuoso tener un político ladrón que un político que diga malas palabras. Pero vivimos en un mundo de figuración, ¿no? Y creo que es un error. Pero ¿en qué cae dentro de tu, vamos a decirle, tu organigrama de jerarquía, el espacio para lo que es policy o política pública? O sea, yo me imagino que uno tiene el deseo, aunque un ideal, pero es que no, lo que estamos metidos en esto no es para que todo el mundo nos quiera y lo adore, porque eso hay muchas mejores maneras de ganarse ese premio. Es de mediocres, ¿no? Intentar caerle bien a todo el mundo. Exacto, pero el para qué lo hace, cuál es el objetivo, qué es lo que quiere hacer con esto. Y lo pregunto porque cuando yo observo la política puertorriqueña, de cierto año para acá, yo diría 2018, 2019, de momento hubo como que este cambio a performance. Yo hago la actuación de que te quiero, yo hago la actuación para que tú sientas algo, pero cuando de momento ganan, se quedan en el clutch. Bueno, mira, a la primera pregunta, ¿por qué defiendes esto? ¿Por qué piensas eso? ¿Por qué quieres que eso suceda? Muy sencillo, porque cada día hay menos gente participando en la política. Y la política, al final de cuentas, es el oxígeno del espacio público en el que vivimos todos. Si no nos gobierna la política, nos gobernará el capital y entonces ahí no hay derechos, ¿no? Y es bastante más duro. Entonces, exigirle a la clase política que se parezca a la gente, yo creo que es una obligación de todos. Y a mí no me dan miedo, insisto, los políticos auténticos. A mí son los políticos falsos. Y eso no es solo un actuar en la manera de hablar, sino que si te ocultan su verdadero yo, si te ocultan su manera de pensar y de hablar, ¿qué no van a ocultar en la gestión pública? Entonces yo prefiero que digan qué sincero es este tipo, qué sincera es, qué directo, qué claro, qué espontáneo, qué mal hablado. Que digan eso, que digan nos engañó a todos, nos robó, es un falso, es un mentiroso, tiene dos caras. Porque eso aleja a la gente de la participación política. Y eso es un riesgo, porque estamos dejando el poder de decisión a muy pocos. Y en el momento en el que la gente le da la espalda a la política, nos da la cara el dinero y el dinero no lo controla. Que no da cara da culo. Bueno, alguno da el culo también. Pero por eso busco la autenticidad y creo que la necesidad que tenemos, digamos, en la sociedad actual es políticos de verdad. Ya no hablo de preparados, que también, pero no hay que confundir preparación con estudios, pero quiero autenticidad, ¿no? Y no la hay. No hay tipos auténticos hoy. Y en términos de las campañas que tú trabajas, ¿ese es el objetivo principal? Hombre, tiene que ser, porque si no, no nos votan.
Es que si no te pareces a la gente, ¿quién te va a votar? Porque te pregunto, porque hay una, de nuevo, y mi marco de referencia siempre va a ser Puerto Rico y Estados Unidos. Hay una discusión en el lado más, yo no creo que la izquierda de Estados Unidos tiende a ser bastante moderada comparado con la izquierda de otro lado, ¿verdad? En Estados Unidos hay derecha y mucha derecha. No veo yo un partido de izquierdas en Estados Unidos. Y entonces en esos grupos dicen, no, el problema que tenemos es que tenemos estos personajes que hacen el performance, pero cuando viene la parte de gobernar no proveen la sustancia y eso es lo que hace que las personas se desinteresen. Entonces lo que estoy escuchando de ti basado en tu experiencia es que, ojo, no necesariamente lo que tú le proveas, sino que se sienten, muchas poblaciones se sienten enajenadas porque lo ven todo como un teatro y ven a la persona, a estos personajes que les ponen en la tarima como falsos. Bueno, es que son falsos. La gente, los candidatos, las candidatas arriesgan para llegar y se convierten en cobardes para conservarse. Y eso cualquiera. Hasta los más atrevidos, estos que ahora les llamamos populistas en algunos lugares, son muy valientes en la oposición. Son muy cobardes en el gobierno. Dame un ejemplo, si puedes. ¿Cuál quieres? Venezuela, El Salvador. Muy valiente. Bukele es muy valiente. ¿Tú consideras...? Pero en el momento que le den una apretadita, ¿qué va a hacer? Pues lo que hacen todos. Es que es muy valiente en el gobierno. Cuando salga del gobierno, ya veremos qué valiente es. ¿Crees que se muda? No sé si se muda. Hoy es difícil escaparse, ¿no? Cuando has gobernado, tienes unos añitos de tranquilidad cuando estás en el poder y luego tienes una vida de pesadilla, porque estos se olvidan que un día dejan de ser. ¿Y tú pones a Bukele en El Salvador en la misma estrata que en Venezuela? Porque yo pensaría que sus políticas son bien diferentes, ¿no? Ideológicamente no, en cuanto a actitud populista sí. Ok. Cada uno tiene una manera de expresarlo, pero es que meto en el mismo saco a Vox en España que a Bukele, que a Venezuela. Y no hablo ideológicamente, hablo de actitud. Son muy valientes en la oposición, luego en el gobierno ya lo son menos. Pasan todos por una... Bueno, el caso de Vox no ha llegado ni al gobierno, espero que no lleguen. Pero todos estos políticos, cuando llegan, pasan un momento de valentía, ¿no? Crecidos, de pecho henchido, que dice la canción. Compras todos los bitcoins. Sí, comprar los bitcoins, que, bueno, en fin, son las cosas que uno pensaba que no iba a haber. Y luego estos señores dejan el gobierno. Y pasó en Ecuador, y pasó en Bolivia, y ha pasado en muchos sitios. Y no estoy hablando sobre... Mira Brasil, Bolsonaro, muy valiente en el gobierno, desaparecido, ¿no? Y así les pasa a todos. Es que confunden el poder con la valentía. Son valientes con el cargo. Si tú les quitas el cargo... Arrancan. No, son igual que tú y que yo. ¿Tú me puedes desempacar un poquito más? O sea, las personas que escuchan este podcast nunca probablemente habían escuchado a alguien empaquetar en un mismo sitio a Vox, a Venezuela, a Bukele y a Bolsonaro. Porque piensan desde el punto de vista ideológico, no del ejercicio del poder. Es gente que prometen más que cumplen. Es gente que tienen la solución en la oposición y ni una sola solución en el gobierno. Es gente que son valientes y abusan del poder cuando están en el cargo. Y todos estos dejan de ser, ¿eh? Todos estos dejan de ser un día. Y donde hoy ríen y presumen, luego chillan y lloran, ¿eh? Todos. Todos. No hay uno que no vaya a pasar por eso. Y eso son actitudes que forman parte, digamos, de ciertas personalidades que no tienen que ver con la manera de ejercer la ideología, sino con la manera de ejercer la política. O sea, uno escucha a Vox y cree que la solución pasa por expulsar a los inmigrantes de España, ¿no? Ese es el problema principal que tiene España, según Vox. Y el problema principal de El Salvador es la oposición, que está aniquilada, ¿eh? Entonces todos los problemas que hoy tiene El Salvador siguen siendo problema de la oposición. Y Bolsonaro se pasó todo el mandato culpando a Lula.
y al salir tenía los mismos problemas del país o más. Entonces es una actitud de cobardía, de no plantear soluciones, y les podrá molestar o no, decir, oiga, es que yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo no tengo nada que ver con ellos. Pues probablemente ideológicamente no, pero son fruto de los abusos de los gobiernos anteriores, los populistas, que en algunos casos quieren asimilarlo solo al socialismo. No tiene ningún sentido asociarlo a términos como el socialismo, el conservadurismo. Socialista era Hitler y Willy Brandt, y no se parecían en nada. Eso es verdad. Socialista era Felipe González, Ricardo Lagos y Hugo Chávez, y no se parecen en nada. Conservadores o de derechas está, no sé, Mariano Rajoy en España y Pinochet. ¿Y en qué se parecen? Hombre, uno puede ser de derechas o de izquierdas, pero decirle a Mariano Rajoy es un dictador, lo encontraría un abuso. Así que tú lo diferencias. Esto para mí está bien interesante. Tú diferencias a los políticos más por psicología. Bueno, por el ejercicio del poder. Que refleja una psicología. Es normalmente gente acomplejada que llegan al poder, les va grande el cargo y lo que tienen que hacer es inflar el ego para que llenen el cargo. Y Bolsonaro es eso. Y entonces, si más allá de Pero tú lo tienes aquí en la isla, ¿eh? ¿Cómo quién? Tú tienes a Natal, que es un tipo que tiene todas las soluciones de la oposición. Es que son milagrosos los populistas. Son milagrosos. Luego les ponen un traje, una corbata, los nombran y coño, todas las soluciones que tenían en la oposición no tienen una en el gobierno. Es más, no pueden ofrecer las soluciones que ofrecieron en campaña porque los que estuvieron en el gobierno me dejaron sin dinero, me dejaron sin posibilidades, me dejaron sin recursos, dejaron los cajones vacíos. Si es que es una historia que se repite. Y no, el problema es que tú llegaste vacío, no que te encontraste un gobierno vacío. Y eso es un modelo que se replica. Yo escucho a Natal, me parece simpatiquísimo. yo lo digo... Lo arregla todo. Es que tiene la solución a todo. Es que si hubiera dependido de los populistas, el Viagra se hubiera inventado hace 40 años. Porque ellos tenían hasta la solución para la erección. Pero no han inventado una pastilla para nada. Ellos son fruto, del abuso de los anteriores gobiernos. El abuso de los anteriores gobiernos genera una masa social de gente enfadada, encabronada, abandonada, desgastada, olvidada. La revolución de esos olvidados no buscan solución, buscan venganza. Y quien les promete venganza son estos tipos. No prometen una sola solución. Si tú los escuchas, que devuelvan lo robado, vamos a ir a por ellos. Somos los de abajo contra los de arriba. Y todo lo replican en todos los sitios. ¿Está mejor Brasil con Bolsonaro que con Lula? No. ¿Está mejor El Salvador con Bukele que con Arena o el FMLN? No. ¿Estuvo mejor Estados Unidos con Trump que con Obama? No. Bueno. En según qué cosas, claro, como todo. Esa es la cosa, que siempre puedes segmentar de alguna manera alguna estadística y decir, miren, esto mejoraron. Y en esto empeoré, ya está. Pero esto es la virtud de los políticos, ¿no? Que al final le encuentran, pero esto está inventado desde las cavernas, ¿no? O sea, el hombre siempre ha tenido excusas para explicarle a la mujer lo bueno que es, aunque le falle algo, ¿no? Pero ¿tú estás describiendo una situación perpetua o algo más reciente? No, hay una ola. Yo creo que hay una ola ahora, no sé si llamarla de modernidad o... no sé, porque no precisamente son modernos, pero de actualidad contemporánea, en el que todos esos llamados populistas se están poniendo de moda y están llegando a los gobiernos con unas características muy peculiares, con sed de venganza, donde el programa electoral del populismo son tus errores, no sus soluciones. Tú ves, déjame ver... Que yo creo que eso es muy importante, ¿eh? Para mí es la clave de todo esto. O sea, ellos llegan al gobierno señalando tus errores, no sus soluciones. Y la gente se pierde. Pero claro, es que este gobierno ha hecho mal por esto, por esto, por esto. Es muy evidente. Pero eso no te da la solución para arreglar nada.
O sea, un político cuando soluciona no necesita el gobierno, ¿eh? En la oposición se pueden hacer cosas para mejorar la vida de la gente. Déjame hacerte... Estoy tratando de entender bien tu proceso, ¿verdad? No pude leerme todo el libro, pero empecé y encuentro bien interesante la discusión porque en lugar de dividir la discusión como yo he hecho tradicionalmente en este podcast sobre, ok, aquí traigo a senadora X o traigo a ex candidata tal y le pregunto sobre su visión particular, contigo lo veo más un término de actitud, de psicología, de retórica, de dónde yo me quiero posicionar en esa retórica. ¿Cuál es la versión positiva de la política entonces en oposición a ese populismo que tú describes más como una actitud, como un revanchismo? Sí, es sed de venganza. Exacto. Pero ¿cuál es entonces la versión positiva que puede ganarle al populista, pero que no va a caer en los mismos ciclos de los gobernantes anteriores que son los que dan causa al populismo que describe? No entiendo muy bien la pregunta o la reflexión, pero... Bueno, lo que digo es lo siguiente. Si yo tengo una tarima, vamos a decir, mencionaste a Natal. Sí. Ok. ¿Qué es el antinatal? Me parece genial lo de Natal, ¿eh? O sea, no es que sea un tema personal, ¿eh? Pero no, me parece simpático el tipo. No es una jodida y tres pendejas. Esa parte, mucha gente diría... No creo que pueda solucionar todo lo que dice, pero bueno... sí, no. Mucha gana, es simpático. Y tiene carisma. Bueno, nosotros que estudiamos más o menos en la misma temporada de él, a veces lo que decimos es... Lo que nos da pena es que vemos quizá un poquito de talento que se pierde, pero más allá de eso, sí, tiene un éxito. Pero, ¿cuál es entonces el antinatal? Si tú clasificas a Natal en esa columna. Ajá. La verdad. La verdad. La verdad. Así de duro. Es que mienten. Es que engañan. Es que le dicen a la gente lo que no es posible hacer. Le dicen a la gente lo que la gente quiere oír. Son regaladores de oídos. Yo voy a arreglar esto, yo lo voy a meter en la cárcel. Mañana voy a tener las calles de oro, no va a haber baches. Todos los niños van a saber 4 idiomas. Va a haber dinero para todo el mundo, no va a haber desempleo. Es que prometer es gratis. Pero no es... Entonces la antítesis al populismo es la verdad. ¿Y cómo se hace eso victorioso? Es que hay que decir la verdad. Estos son los límites del gobierno. Es imposible arreglar todos los problemas que tiene una sociedad de la noche a la mañana. Para salir España de una dictadura a una democracia ha tardado 40 años. Yo no escuché nunca en España decir, mañana llega la democracia. Nunca escuché eso. Dijeron, hay que generar un proceso democrático. Hay que hablar de transición. Y luego se habló de la segunda transición. Y se habló del pacto de la Moncloa. Y se habló de modernización. Nunca se dijo, mañana hay democracia. Amanecimos con democracia. Y estos tipos, en todos esos países, independientemente de la ideología, prometen el dorado a la mañana siguiente. Yo mañana gano y usted mañana a las 10 de la mañana ya tienes beca, médico, ni un solo bache, políticos anteriores metidos en la cárcel. ¿Por qué meten a los políticos en la cárcel, los populistas? ¿Es una pregunta? ¿Por qué lo hacen? Bueno, yo creo que hay dos ángulos. Creo que hay un revanchismo genuino. Quiero joder a fulano. Y el otro es porque necesito presentar algo. Necesitas, claro, cumplir. Necesito cumplir algo. ¿Qué estás cumpliendo? ¿El programa de educación o el programa de venganza? Porque si tú metes a un político en la cárcel, yo no digo que no haya que hacerlo, yo no estoy diciendo esto. Si tú metes a un político en la cárcel, viene el gobierno federal y te da becas para los niños. ¿O te canjean políticos metidos en el bote por becas? Bueno, en Puerto Rico permanecen en un discurso vigente de ser la antítesis de la corrupción. Y está bien ser la antítesis de la corrupción. Pero eso no te convierte ni en buen gestor, ni en buen político, ni en tener el patrimonio de la verdad. Es más, es engañar a la gente. Y entonces la política exitosa debería ser... La verdad. La verdad. Gobernar con la verdad. Y demostrar gestión correcta, ¿no? Y bajar la expectativa. Si el problema de los políticos es el overpromise. Cuando tú prometes más de lo que realmente puedes hacer. Ese es el primer error que cometen todos. El día que venga un político, a lo mejor no es el más popular, pero será el más sensato. Y dirán, es que no se pueden ganar elecciones así. Claro que se ganan elecciones así.
diciendo estos son los límites de la gestión que yo tengo. Y lo que yo les propongo es un proyecto a 4 años, a 8 años, a 12 años. ¿Cómo ganó Pascual Maragall las elecciones en Barcelona? Prometiendo unas Olimpiadas que llegaron no sé cuántos años después. No dijo, mañana cuando yo llegue, que sería, ¿no? Si lo trasladamos a un natal. Mañana cuando yo llegue el Comité Olímpico va a estar aquí besándome los pies porque las Olimpiadas se van a hacer en Puerto Rico. Es que estos tipos son capaces de decir estas cosas. Y la gente no piensa porque lo que está pensando es en encontrar el ánimo de venganza. Y el primer día que ganan ya cumplen. Porque el simple hecho de que esta gente gane no mejoran la política, pero sí mejoran el sentimiento de no frustración de la sociedad. Ya me jodí a los que estaban. Y este es mi primer objetivo. Y hay mucha gente en la ciudadanía que lo que quiere es sacar a los que están. Son conscientes de que no van a lograr un cambio en positivo. Hay mucha gente, y yo me lo he encontrado en ejercicio profesional de los focus group, que te dicen, yo voy a votar por este tipo de gente, yo sé que no van a hacer nada, pero yo quiero que el que está en el gobierno se sienta como yo. Yo sé que yo no voy a ser rico, pero quiero que ellos sean pobres. O quiero que ellos lo pasen mal, como yo lo paso mal a final de mes. O como no llego a final de mes, o no tengo para la canasta básica. Entonces, prima la sed de venganza. Y esta gente saben leer muy bien la sed de venganza y es la ola que surfean hasta el día de las elecciones. ¿Cuán alto tú ves ese porcentaje hoy en día? ¿Dónde? ¿Aquí? Bueno, pregunta interesante. ¿En Puerto Rico o en otro país? Bueno, a mí me hace una cosa, mucha gracia aquí de Puerto Rico. Yo esto lo he hablado con clase política de diferentes colores, periodistas, empresarios puertorriqueños, empresarios extranjeros. Y yo no lo sabía, siempre les hago la misma broma. Y dije, es que esto aquí no va a pasar. Entonces, claro, yo al final no es que sea un creyente muy feroz, pero me fui a buscar la Biblia para ver si cuando... Dicen, y Dios creó el mundo a los 7 días y luego creó a los boricuas. Porque no les va a pasar nada de lo que les ha pasado en Ecuador, en Bolivia, en Cuba, en Venezuela, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua. Es que está el mundo y los boricuas. Toda esta ola de modernidad que afecta, o de cambio, donde llega el populismo, Brasil, derecha o izquierda, movimientos como Vox en España creciendo, gobernando ya en algunos estados. Aquí no va a pasar. Aquí están totalmente convencidos de que esto no va a pasar. Y luego cuando pasa, la principal ocupación en los países es Realtor, que es buscar casa en Estados Unidos para ir a vivir como vivías, porque donde estás ya no puedes vivir como vivías. Pero como ya te vengaste, tú ya duermes tranquilo. A lo mejor mañana sin derechos, o sin las mismas oportunidades, o con una economía debilitada, o con un gobierno que en lugar de soluciones plantea excusas. Pero tú ya eres feliz, ya jodiste a los que estaban. Entonces cumplirle, siendo populista al pueblo, es muy fácil. Es muy fácil. Con sacar a los que están ya cumples. Ahora, ¿arregla algo eso? Pues de momento no dan visos de haber arreglado algo en algún lugar. ¿Y Boric en Chile? Porque leí el otro día un artículo que decía que ya su aprobación ya bajó a 30%, ya está por 60% en desaprobación. Bueno, porque llegar es cumplir. Y yo pienso que tú clasificarías a Boric. Yo lo clasificaría quizá en una izquierda un poco más moderna, Boric. No es populista, en tu opinión. No lo metería en eso. Yo creo que hay una tradición socialdemócrata en Chile, a diferencia de todos estos países de los que estamos hablando, que modera ciertamente la izquierda chilena, ¿no? O sea, al final Allende es Allende. Alguno dirá, será un comunista. Bueno, ya, ustedes tienen a Pinochet al otro lado, Guatemala o peor, digamos. Estamos hablando de... Pero no metería a Chile en una socialdemocracia, más que en un socialismo como se entiende el de Venezuela, ¿no? Que francamente si Willy Brandt o Olof Palme levantaran la cabeza dirían esto es de todo menos un socialista, ¿no? Se han apropiado de términos que les son impropios, de la misma manera que hay algunos liberales o conservadores que se han apropiado de términos que la derecha representa muy bien y que ellos no son dignos representantes, ¿no? O sea,
Pinochet no es un representante de nada. Es un dictador, es un asesino. Es un representante de él. De él, sí, exacto. Y estamos hablando... El populismo son las nuevas dictaduras, ¿eh? Y son irreverentes de derecha, izquierda. Sí, pues es que fíjate el actuar, te digo, de Chávez, de Bukele, de Bolsonaro. Son irrespetuosos, se mofan, son valientes con el cargo. Y en México. Ahí estás en un camino entre dos aguas, ¿no? México, yo no considero que el gobierno de Andrés Manuel precisamente sea un gobierno de izquierdas, ¿eh? Okay. Yo creo que la gente malinterpreta el concepto de izquierda-derecha. Yo creo que tiene una parte populista y tiene una parte popular. Popular, ¿por qué? Porque yo creo que Andrés Manuel es el político más costumbrista que tiene el país, que ha entendido mejor al país, que hay una realidad muy triste en el país, de pobreza, de abandono, de dejación, de maltrato a la gente humilde y pobre, que él la supo interpretar, la sabe representar a diario en su manera de ser, de vestir, de hablar, que da algún viso a veces de populismo, pero me atrevería más a decir que sí comparte cosas como la venganza, o sea, sí se está vengando de una parte de la clase política, pero también en ese caso quiero reconocer que es la persona que más entiende y representa a una gran parte de México, que son más de 60 millones de personas desvalidas, abandonadas, ultrajadas, maltratadas, jodidas, porque la verdad que insisto, hay zonas del país que a uno se le rompe el corazón con lo que ve, ¿no? Y esa es la gente que ha encontrado en él una manera de sobrevivir, porque también es cierto que a alguna gente le ha ayudado, ¿no? Y eso hay que reconocerlo. Cierto es que luego tiene cosas un poco extravagantes, ¿no? Como su manera de su discurso diario. Sí, bueno, sí, pero la manera de ver a la mujer, que no creo que sea el planteamiento más moderno para ver a la mujer. Situaciones como la salud mental en el país no es la persona quizá más actualizada, el tema de grandes infraestructuras que un país como México, evidentemente con casi 130 millones requiere, porque es un gran país México, ¿eh? Aparte de grande, es un gran país. Está muy basado, mira más al sur que al norte, mira más a los pobres que a la clase media y a la clase empresarial, entonces ahí da visos, pero hay que entender la realidad del país, ¿no? Es un país donde la pobreza gana por mayoría, ¿no? ¿Cómo tú haces la separación que ha hecho como 15 veces ya, pero bueno, a nosotros se nos hace, como hablamos en otro paradigma, pues se nos hace a veces quizás difícil de digerir? Tú haces una diferencia entre socialdemocracia, Sí. izquierda ideológicamente, versus lo que ocurre, por ejemplo, en Venezuela. Porque para nosotros los puertorriqueños, para muchos de nosotros, no todos, Venezuela y izquierda es lo mismo. Sí. Por ejemplo, para ti PSOE no es para nada similar. No, claro que no. Es decir, no es lo mismo un PSOE que cree la clase media que un populismo que lo que quiere es empobrecer al país para que los pobres dependan de él y tener una bolsa cautiva de votos. De la misma manera que yo no me atrevería a decir que el Partido Popular hoy, aun siendo herederos del franquismo, y teniendo alguno que otro que se le va la cabecita de vez en cuando, es un partido fascista. Sí lo diría de Vox. Okay. Sí lo diría de Vox. No es lo mismo repartir dinero para tener electorado cautivo que repartir dinero o oportunidades para mantener una clase media que al final es la que mueve el país. Yo no creo que la socialdemocracia en Europa, que tiene unos valores muy claros, que a algunos gustan o no gustan, como sea el tema del aborto, pero por ejemplo el apoyo a la mujer en la socialdemocracia es claro y evidente, el respeto al medio ambiente es claro y evidente. Maduro no. Maduro, la mujer no es consideración de nada. Hay pobres y los malos.
Los pobres son los míos y los malos son todos los demás. No hay distinción de políticas feministas. No hay respeto al medio ambiente. Si hay que explotar el medio ambiente y reventarlo para darle de comer a los pobres, que es tu bolsa de voto, lo van a hacer. No creo que haya ni el centro izquierda ni el centro derecha en Europa que sean gente que no tengan un respeto por el medio ambiente. Maduro no lo tiene. Maduro no tiene respeto por la vida. Ni por nada. Por la suya nada más. Entonces son grandes diferencias. ¿Realmente alguien cree que Pedro Sánchez, alguien en su juicio, no un hooligan de la política, alguien en su sano juicio compara a Pedro Sánchez con Nicolás Maduro? Sí, o sea... No, pero probablemente vas a poder encontrar en el Twitter, en el YouTube, en lo que sea, videos de políticos. En Podemos igual sí, pero no en el PSOE. Bueno, no creo que mi impresión es que ya esa distinción no la están haciendo tanto, por lo menos los políticos que he visto de España. Bueno, estás generalizando, ¿no? Sí, claro, totalmente. Claro, viene Ayuso y te dice que... Llevamos 41 minutos generalizando, ¿verdad? Viene Ayuso y te dice que vive en Venezuela, ¿no? Y que Madrid mañana se va a llamar Caracas, ¿no? Mienten, exageran, pero les da para sobrevivir. Pero con ese discurso, pues más allá de molestar y de ser oposición, no creo que vaya a ser presidenta del país nunca, ¿no? Hay espacio para un populismo empresarial que no esté basado en... Es como lo que le decían... yo creo que el ataque que le hacían a un Reagan, por ejemplo, el más fuerte, es que él hablaba que estaba a favor de todo el mundo y de la clase media, pero en realidad favorecía a una clase alta. Y ese ataque también se lo hacían a Bush, hijo. Yo no creo que haya un populismo empresarial. ¿Hay empresarios vendidos a los populistas? Sí. Y luego, no te olvides, no hay nada más cobarde que el dinero. Eso es cierto. Y hay muchos empresarios que, por ejemplo, yo ahora con los que estoy hablando, que te dicen aquí en Puerto Rico, eso no va a pasar, eso no va a pasar. Bueno, esos que dicen no va a pasar, después de una elección, si ganaran los partidos populistas aquí, habrá dos tipos de empresarios. Los que se van a vender para salvar el culo y los que se van a ir a vivir a Miami o a Orlando diciendo fui un cobarde. Y vas a tener una clase empresarial como tienes en Cuba, viviendo en Coconut Grove con piscina, diciendo que la revolución no les deja vivir, ¿no? Entonces hay empresarios aquí que tú ya estás viendo que se van a poner de lado, ¿no? Y eso es un peligro. Bueno, yo te puedo hacer el relato que cuando pasan las últimas elecciones del 2020 y Miguel y Manuel en San Juan, Miguel Romero y Manuel Natal casi están ahí, ¿verdad? Y mucha gente se levantó el día después de las elecciones pensando que Manuel ganó, ¿verdad? Nadie tenía... Pues, bueno, Manuel sigue pensando que ganó. Sí, pero eso déjalo, que eso es su coping mechanism. Como le decimos en buen castellano. Pero había genuinamente muchas personas que, como esta cuestión de la Unidad 77 o el mail-in voting, esa dinámica para nosotros era bien raro. Eso fue producto del COVID, ¿verdad? Y de la reforma electoral que se hizo ese verano. Pues había mucha gente que juraba que ganó Manuel y que va a ser el alcalde. Y yo te puedo decir que yo recibí llamadas de personas diciendo, ¿alguien conoce a alguien cercano a Manuel? O sea, ya no había pasado, yo creo que las 12 del mediodía y había gente ya tratando de agenciar cómo yo puedo llegar a este candidato si él gana. Claro, hombre, es que... Y eran personas empresariales, o sea, no eran... Claro. Sí, el dinero es muy cobarde. El dinero o huye o se vende. No tienen más opción. Y hay una clase empresarial con principios y hay una clase empresarial que no tiene principios. Que son un poco marxistas, pero de Groucho Marx. Estos son mis principios y si no le gusta tengo otros, ¿no? Y esa es la gente a la que hay que tomar nota también. Hay que tomar nota. No digo para vengarse, sino para tener memoria. Sí, también tiene cierto nivel de sospecha. Pero sí, claro, evidentemente que va a haber empresarios que se van a vender a eso, simplemente para salvar los muebles. Y para decir, bueno, pues ahora voy a ser el empresario del populismo. Que no quiere decir que sean populistas, ¿no? ¿Cómo tú ves? En Puerto Rico tenemos mucha interacción. Es como una escuela libertaria en Latinoamérica. Medio Gloria Álvarez, Antonia Martí, ese tipo de ¿dónde tú encajas a ese grupo de personas? ¿Los conoces? No sé si... No tengo el gusto de conocerlos. He oído hablar de ellos y no me atrevo a hacer un juicio de valor porque no tengo
elementos suficientes. A veces te lo agradezco, hay gente que habla mierda. Sí, pero esto es como cuando le preguntaron a Woody Allen qué opina usted de los judíos, ¿no? Dijo, lamentablemente no le puedo dar mi opinión porque no los conozco a todos. Entonces aquí yo creo que cuando uno no sabe exactamente qué decir, lo más honesto es mantener silencio, ¿no? Que no es por cobardía, sino por desconocimiento, ¿eh? Ahorita estaba mencionando que en Puerto Rico, como que a veces la actitud que tomamos, no obstante que somos muy latinos, eso no va a pasar aquí. Y eso es más, yo creo. No, a mí me hace mucha gracia. Eso no va a pasar aquí. Te lo dicen, Xavi, eso no va a pasar aquí. Pero ¿entiendes por qué lo Puerto decimos? Rico somos diferentes. Pero lo entiendes porque no es porque somos diferentes. No, pero es lo que me dicen. Es porque hay un águila espatarrado. Sí, no, y confían en eso. No, hombre, pero esto aquí Estados Unidos no va a dejar. Pero Estados Unidos ha dejado hacer de todo en todo el mundo. Si está dejando que invadan Ucrania, no va a dejar que entre los populistas en Puerto Rico. Sí, pero nadie ha invadido Nuevo México. Nadie ha invadido. Bueno, pero ese es su territorio, ¿eh? Bueno, esto es de ellos tienen el título de la propiedad. Sí, hasta cierto punto, pero ¿cómo te digo? Puerto Rico no juega la Champions, juega la MLS. Y así lo ven ellos también, ¿no? Yo creo que es una manera muy elegante de decirlo, ¿no? El debate nuestro del estatus que tú enfrentaste hasta cierto punto. Bueno, lo enfrenté, yo creo que es la única vez que se ha hecho un referéndum y se ganó, ¿no? Bueno, hubo uno Aunque en el 2020. No, y hubo uno con Fortuño, que fue el primero que... Ese fue el primero que se puede decir que se ganó, en sí, contra claro. del status quo. Bueno, y la estadidad ganó, claramente. Tiene toda la lógica, ¿no? Ser Estado 51. Explica. Tiene toda la lógica. Espera, déjame hacer la introducción. En Puerto Rico mucha gente dice, es que ¿cómo es posible que alguien pueda pensar que tiene lógica ser Estado? Y entonces yo cuando voy a la República Dominicana, que tengo muchas amistades, tengo amistades en Nicaragua, y les digo, dice, pero ¿cuánto ustedes esperan? Es la reacción de mis amistades de allá. Y entonces ahora tú dices, siendo español, con experiencia latinoamericana que tiene sentido, me gustaría que lo explique para la audiencia que no estaría de acuerdo. O sea, pero esto es como te dicen, mira, te vamos a sentar en una mesa grande, donde comen todos en igualdad de condiciones, donde van a respetar tu tradición y tus derechos que tienes ahora. Simplemente te van a ampliar la cartera, la casa, la mesa, te van a mejorar la educación, las calles, la salud, y tú dices, no, soy boricua. Pero ¿dónde está escrito que ser boricua y estar jodido son sinónimos? Si uno ve las calles y dice, oye, pero si con el dinero que te inflaría la primera semana la Federación Americana, ¿por qué te quieres parecer a Haití cuando te puedes parecer a Tampa? O a Houston, o Dallas, o Tennessee, o Kentucky, o wherever. Si tú te puedes parecer a eso, no. Pero ¿dónde está el sentimiento emocional de querer ser Haití? O sea, ¿cuál es la razón? Es que pierdo mi identidad. ¿Pero por qué la vas a perder? Los españoles, yo soy español y americano. Yo nunca he perdido la identidad, por mucho que me conquistaron los árabes. O a lo mejor mi identidad forma parte de la mezcla. Árabes, mozárabes, judíos, godos, visigodos, griegos, romanos. Nos ha invadido todo el mundo. Esa es mi identidad. ¿Dónde va a perder la identidad Puerto Rico por ser americano? ¿En qué momento? Oiga, mire, ¿le podemos ayudar? ¿No? ¿Tiene usted un crédito a 0% de interés? Dice, no, yo soy tonto y quiero ser Haití, porque eso me hace a mí más feliz. Y entonces cada día tienen menos boricuas aquí, porque la gente se va al otro lado del puente, con el pasaporte americano, por cierto, y prefieren vivir donde hay iluminación, hay la misma policía, hay mejores escuelas, hay más dinero para hospitales, hay más medicamentos, hay más Estado de Derecho, hay más garantías, hay igualdad de oportunidades, hay calles asfaltadas, hay parques y jardines para los niños. Y tú dices, no, es que pierdo mi identidad. ¿Pero cuál es tu identidad? ¿Ser mugroso? No, hombre. Querer baches en las calles te ofrece una identidad mayor. O sea, ¿cuál es la lógica de decir que no a formar parte de algo? Como los Estados Unidos, que dices, hombre, yo estoy a favor, estoy en contra de los Estados Unidos. Está bien, o sea, hay gente americana que está en contra de los Estados Unidos. Woody Allen es un ejemplo. Noam Chomsky está en contra de los Estados Unidos. Pero no dice,
¿A favor de qué? Sí, yo quiero ser solo de Texas porque me caga la identidad americana. No, hombre, es americano, pero con otra manera de verlo. Pero es que la gimnasia y la magnesia no están reñidas. O sea, en fin, yo nunca he entendido, no encuentro un solo argumento para decir que no sean Estado 51. ¿Por qué esta isla va a la guerra a defender Irak? Y cuando llegan los militares, no son americanos, son boricuas. Uno de mis primos fue a la guerra en Irak y yo he encontrado espectacularmente irónico que él es bueno para estar allá en ese sentido, pero acá... no para que tus hijos tengan una educación como tienen en Minnesota No, o y que en no Los solamente, Ángeles. no solamente eso, que en qué medida, si él tuvo que exponer su vida a riesgo allá, ¿Por defender a quién? por defender una agenda en particular que era la que se impuso Pero allá. tú en el uniforme de... Tiene la bandera de los Estados Unidos. De los Estados Unidos. Y entonces la pregunta que yo tengo es, ¿por qué él allá no se disolvió su identidad puertorriqueña? Porque él estaba en la fila con todos los demás soldados. Y cuando vuelve aquí hay un miedo que él se va a disolver si de momento él puede ser otras cosas que hoy en día un puertorriqueño normal no puede hacer. Pero mira, vamos a hablar del tema que yo conozco un poco más. Para decir, no sé nada, no entiendo Puerto Rico. Vamos a sentar la base, ¿no? Hay gente que va a escuchar esto y va a decir, este español de mierda que no sabe leer o que habla, ¿no? Come mierda. A ver, un tanto por ciento. La frase que nos encanta. De come mierda, un come mierda. Dicho esto, yo soy catalán. Mi lengua principal es el catalán. ¿De verdad? El segundo es el castellano. Okay. El tercero es el inglés. Y me siento muy catalán. Y soy del Barça. Así el Madrid tenga 14 Champions, 27 Champions, 5.000 y yo ninguna. Soy catalán ante todo, pero no soy independentista. Okay. No concibo. Mis abuelos nacieron en Galicia. Considerar a mis abuelos extranjeros. No lo concibo. No concibo la España actual en la que tengamos que organizar unas Olimpiadas en Barcelona sin que Madrid se lo crea y se sienta orgulloso, sin que Sevilla se sienta orgulloso de los catalanes. No concibo que ganemos el Mundial de Fútbol en el 2010 y los catalanes no gritemos el gol de Iniesta. No lo concibo. España es una, sin duda, pero muy plural, en la que nadie me prohíbe sentirme muy catalán y muy español. Pero no me quiero ir. ¿Por qué me tendría que ir de España? ¿Por qué tendría que hacerlo? Si yo me siento muy cómodo siendo catalán y siendo español. ¿Dónde está escrito que por ser puertorriqueño no puedas ser americano? O en el momento que te conviertes en norteamericano o estadounidense, mejor dicho, tengas que renunciar a algo como puertorriqueño. Es que eso es lo que nos han querido vender aquí. Eso no pasa. ¿Por qué le estás quitando a una parte de la población en Puerto Rico las mismas oportunidades que tienen en Texas? O en Orlando. O en Orlando. Donde quieras. ¿Cuál es el motivo para decir, yo no quiero tanto dinero? ¿Qué es lo que tú encuentras que motiva a los catalanes que favorecen independizarse? Es una situación económica, no es una situación ideológica. ¿En qué sentido? Bueno, en el momento en el que el concierto económico cambia, es decir, en el que Cataluña en su momento genera una riqueza por encima de la media del resto de estados, por hacer un símil, son comunidades autónomas, pero le vamos a llamar estados, y el Estado central deja de repercutir en una proporción adecuada los ingresos a Cataluña, el problema se origina económicamente, acaba en políticamente, llega a ideológicamente y acaba en socialmente, que es el conflicto que en este momento hemos vivido y que ya está francamente más calmado. Pero es un tema económico no tratado políticamente que se convierta en un problema ideológicamente y que acaba en una división social.
Así que tú no entiendes que es cultural. No es que hay un grupo de catalanes... Pero es que a mí no me prohíben hablar el catalán, ¿eh? Es que estos independentistas mienten y engañan. Es que el catalán está amenazado. ¿Dónde está amenazado? Amenazado. Estaba con Franco, que todos los catalanes te ponían en un paredón. Era ilegal. Era ilegal. Te ponían en un paredón, te disparaban, se te inyectaban las balas y te morías. Pero esto pasa hoy. Si tú puedes hablar catalán y hacer lo que te dé la real gana, o hablar español en Cataluña sin que nadie te prohíba nada, es que los medios de comunicación juegan a calentar esto para ganar tráfico en sus páginas digitales, para decir que más gente visita mi portal y vender la publicidad más cara. Es que alguien empieza a pensar en la tarea comercial del conflicto. ¿Por qué los medios de comunicación alimentan cualquier conflicto? Porque cuanto más conflicto haya, más tráfico hay a los portales digitales, más cara venden la publicidad y más dinero ganan. Y ese dinero que ganan es a costa de dividir a la sociedad. Porque hay muchos directores de periódico que saben perfectamente, allá y acá, que ese conflicto no va a llegar a ningún sitio, pero simplemente les va a generar más tráfico, más dinero y vender su publicidad más cara. ¿Por qué? Porque eres sensacionalista, porque no tienes vergüenza a dividir a la sociedad a cambio de tener contratos de publicidad más grandes. Y esto hay que decirlo así, por su nombre. Y los medios de comunicación generan conflicto para tener más visitas a sus portales y poder ir a las marcas comerciales a decirle, mira, a mí me visitan 1 millón de personas y ahora me visitan 2 millones. O sea, tu anuncio lo va a ver más gente, lo cual además es mentira. Pero se escudan en eso. Entonces, claro, la polémica genera tráfico y el tráfico genera dinero. Entonces, hay medios de comunicación, no solo aquí, en cualquier lugar del mundo, que convierten la polémica en dinero. Y te encuentras que ha habido, y para unirlo, yo sé que ya mismo tenemos que ir cerrando, pero Estamos bien, estamos bien. Ok, estamos bien. Bueno, no quiero que llegues tarde a la llamada. No. Tú juntas, ¿verdad? Porque ahorita estamos hablando de los populistas y de su estilo, su psicología, su política de joder, ¿verdad? ¿Los medios actuales son parte de eso o son dos fenómenos que se han encontrado y están casados? No, yo no creo que los medios de comunicación sean populistas, pero han encontrado una manera de hacer dinero gracias al populismo. Exacto. Son cómplices. Exacto. Y luego, cuando gobiernan los populistas, van a por los medios de comunicación. Pero siempre habrá un periodista que me va a decir, hoy, Puerto Rico es diferente, eso no va a pasar. Y entonces, así decían en México, en el Universal, no, hombre, no, esto no es lo mismo, ¿no? Y el Universal ha despedido, no sé si en la mitad de la plantilla, ¿no? ¿Dónde están los periódicos en El Salvador? ¿En qué condiciones están los medios de comunicación en El Salvador? ¿En qué condiciones están? ¿Aniquilados? Y estos son los que apoyaron, el cambio. Y el populismo cuando llega no respeta. Eso es una... Y si alguien cree que aquí llega un día y gobiernan los populistas, no voy a dar los nombres de los medios de comunicación de aquí, que se los sabe todo el mundo. Claro. Si estos creen que no van a ir a por ellos, es que no han salido de la isla y han visitado algún país. ¿Dónde están los medios en Honduras? ¿Dónde están en Nicaragua? La trinchera se va a tener que ir pirata. Se va a tener que ir pirata, pero bueno. Tú tienes fácil, agarras un avión, vas para Miami y hago tienes casa en Coconut Grove y haces la revolución desde allí. Pero cuidado que o son malintencionados o son muy ilusos. Pensar que si aquí gobierna alguien con esa tendencia, van a respetar a los medios de comunicación. Que me den un ejemplo, yo los reto. Un ejemplo de un país donde han gobernado y los medios de comunicación han crecido y han sido respetados. ¿Tú conoces a Dávila Colón, a Luis Dávila Colón? Sí, claro. Pues Luis Dávila es un muy buen amigo. Yo estoy en su programa algunos días de la semana. Es un poco estadista. Un petit peu. Él hace ese argumento muy elocuente. Él dice, aquí las empresas pautan con medios o con personajes que favorecen políticas que un día se instituyen y van a arruinar tanto a ese medio
como a esa empresa que los auspicia. Claro, si nada más tienen que hacer una Excel, que vayan por país y nombre de periódico, y que me digan en esos países qué periódicos han quedado vivos. Pero como aquí no va a pasar, porque la Biblia dice que Dios creó el mundo Y después al hombre y luego a los boricuas. Y le puso el águila encima. Y le puso el águila encima y entonces están protegidos por la Biblia, porque los boricuas no les va a pasar nada de lo que está pasando en todo el mundo. Son diferentes los boricuas. Hay un economista que yo tengo una relación profesional y él dice, los puertorriqueños increíbles, la regla debe ser Puerto Rico wins. Sí. Porque en el sentido, siempre que está a punto de algo pasar, paquiti, llega algún tipo de salvación celestial con Puerto Rico. No, y mucha gente que defiende aquí ciertas manifestaciones, que yo creo que todo el mundo está en el derecho de defender, por ejemplo, que a los maestros se les pague más. A mí me parece muy bien. De hecho, maestros, policías y doctores deberían ser tratados en categoría de héroe nacional en cualquiera de los países. Sí, sí. Porque mi abuelo, que era un hombre muy poco leído, pero muy sabio, decía, educan la malcriadez de tu hijo, te limpian el culo cuando tú no puedes y detienen al malo cuando viene a joderte. Y esos son los policías, los maestros y los médicos o enfermeras. Y esa gente deberían ser tratados como héroes. Dicho esto, yo estoy de acuerdo con esas reivindicaciones, pero cuidado con los arribistas que vienen a agarrar la bandera de esas reivindicaciones. ¿Qué arribista? ¿Qué significa eso? Oportunista. Ok. Que vienen a agarrar las banderas estas de defensa, que creen que por defender esto mañana volverán a dar conciertos en la isla y aquí no habrá libertad para poder dar conciertos porque el populismo y el arte están reñidos, aunque no lo crean, y la libertad de expresión están reñidos. Y si algo es la música, es un ejercicio de excelencia de la libertad de expresión. Y hoy cuidado con apoyar al zorro para entrar en la granja porque se acabará comiendo a todas las gallinas, ¿no? Eso. Última pregunta. ¿Qué tuviste en Colombia en estos días? Bueno, que va a ganar la izquierda, es evidente. También los colombianos decían que eran diferentes, que no les iba a pasar eso. Era como, esto no va a pasar. Es que en Colombia somos diferentes, tenemos otra tradición, somos muy conservadores. Bueno, pues ahí lo tienes, ¿no? Ganando en primera vuelta Petro. ¿Y en la segunda? Petro. ¿Tú crees que va a ganar Petro? Sí, claro. El tiktokero loco no lo van a poder hacerle una coalición en contra. No, porque una parte de la derecha va a pactar con la izquierda para que no llegue él también. Ok. Y para que no llegue más nadie. Para que llegue Petro. Y van a creer que pactando Petro les va a respetar el acuerdo, ¿no? Y tu predicción es que van a tener que levantarse hostil. No puedo todavía afirmarlo, sigo buscando en la Biblia a ver si decía los boricuas y los colombianos son diferentes. Pero yo creo que va a pasar lo mismo que en todos los otros sitios, que llegan y no respetan. Tú con la moderación, con el centro izquierda y con el centro derecha, te puedes entender, puedes pactar, puedes tener diferencias. Es más, puedes estar en contra de ellos. Con el populismo, sea de derecha o sea de izquierda, no puedes estar en contra de ellos. Es más, no puedes estar. Y esa es su vocación, que tú no estés. Pero puede gobernar la derecha en España y no piden la expulsión de la gente de izquierda. Puede gobernar la izquierda a discutir, porque forma parte de la condición humana, discutir, diferenciarse, tener pareceres distintos, pero no pide la izquierda que lleven a la derecha afuera del país. El populismo, sea de derecha o sea de izquierda, sí pide expulsar gente. Vox pide expulsar inmigrantes, diferencia entre buenos y malos españoles. Cuidado, que esto es peligroso, ¿eh? Sí. Y Maduro lo mismo. Maduro te dice, hay buenos venezolanos y malos venezolanos. Hay traidores a la patria. Como que decía Fidel, no los queremos, no los necesitamos. Exacto, Fidel hacía lo mismo. Bukele habla de los salvadoreños y los malos salvadoreños. Dime tú qué tienen que ver. Mira, ya te lo estoy diciendo, dice lo mismo. Tienen un eslogan. Primero los pobres. Sí, somos los de abajo y vamos por los de arriba. Que devuelvan lo robado. Lo dicen en todos los sitios. Hay un libreto. Y tú ves aquí a los medios de comunicación. Sí, ¿no? Dándole voz, calentando el ambiente, cubriendo, dándole más protagonismo del que realmente tienen en votos a esta gente,
Y luego cuando llegan, claro, son monstruos. Te comen. Porque su vocación es devorar, no es construir. La vocación del populismo es devorar, es vengar, no es crecer, no es construir, no es cambiar, es permanecer. Y si eso no lo saben ver, bueno, pues que mire los resultados de las elecciones en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua, en Brasil, en Bolivia. Ahora lo van a ver en Colombia. ¿Sabes qué es lo difícil de que lo puedan ver? Y algo que he aprendido en esta conversación contigo. No lo pueden ver en la medida que crean que están viendo a alguien de su equipo, alguien de su ideología, alguien de su lado de la ecuación, porque no van a diferenciar por estilo. Al revés, lo que van a decir es: ese es el jodedor de mi lado. Y claro, necesitamos más jodedores de este es mi lado. el vengador. Yo estoy con el vengador. Y esa diferencia creo que, y de hecho uno lo ve mucho en la discusión de Trump, hay personas que articulan que el issue de Trump es que por fin la derecha dijo: yo quiero poner a mi jodedor al frente. Pero mira, y esa parte creo que es clave, porque si tú no haces porque lo que estoy aprendiendo, ¿verdad? Discutiendo contigo, que tu perspectiva es que esa supuesta identidad ideológica y política es falsa. Claro. Porque lo que hay es psicología y revanchismo. Totalmente. Les mueve la venganza. Viven de tus errores. Quieren llegar y permanecer, no llegar y cambiar algo. Si ellos mismos son frutos de este sistema. Ellos prosperan en el sistema. Prosperan en este sistema. Entonces, te lo pongo en algo que va a entender todo el mundo. Tu mujer te pone los cuernos. Y entonces tú decides ir con la vecina y ponerle los cuernos a tu mujer. Te vengaste. ¿Arreglaste el matrimonio? ¿Te sientes mejor a lo mejor? O luego te sientes como una mierda y decir: soy como ella. Se sienten mejor y después por la noche están borrachos con el pana en la barra llorando. Y entonces llaman: perdóname, mío, tal, no lo tenía que haber hecho y tal. Y yo no la quería. Bueno, te pone el cuerno, tú pones al cuerno, arreglaste el matrimonio. Pues eso es el populismo. Llega, te pone el cuerno, pero no arregla nada. Y se venga de políticos que te pusieron el cuerno a ti. Y después están en la barra llorando con y luego tu pana. están todos juntos. ¿Por qué te saqué? Ese es el problema. Yo creo que es un riesgo, francamente. Yo creo mucho en la democracia y lo que la gente vota es evidente. No hay ni que cuestionar, respetar el resultado de una elección. Quien cuestiona el resultado de una elección democrática no es un demócrata. A lo mejor no ganó lo que a ti te gustaba. Bueno, lo siento mucho, el pueblo decidió otra cosa. Ahora bien, hay que alertar con anterioridad que por respetar la democracia a veces llegan los antidemocráticos al gobierno, camuflados en la bandera de la libertad, la igualdad, las oportunidades, las soluciones para todos, los de abajo contra los de arriba. Y son de arriba, pero se esconden muy bien. Porque, no sé, mira aquí la gente que tiene esas actitudes, yo los veo bien vestidos, ¿eh? Y son lindos. Y los veo que han estudiado. Sí. Y los veo que han tenido cargos políticos, ¿no? De los que han vivido, y los salarios no están mal, me dicen aquí. En el Senado pagan bien, me dicen. Y en cambio le han hecho creer a todo el mundo que son diferentes, no sé. Un día tiras croquetas de perros a la policía, el otro eres senador y ahora eres el defensor de la causa popular, ¿no? Bueno, en esa nota, Xavi, nos vemos en la Resistencia. Sí. Algún día te agradezco mucho por haber venido y por estar en el programa. Yo me gocé mucho la conversación y espero que la podamos repetir y quizás tomamos notas sobre si alguna de las predicciones se dieron o no. Yo espero que no. Pero no, el gusto es mío. Yo espero que todo el mundo que escuche esto se lo haga su parte de reflexión. Evidentemente recibiré críticas. Yo no soy monedita de oro que le gusta a todo el mundo. Pero también entiendo y espero altura, ¿no? Que la gente entienda que esto es profesional, no es personal y que, bueno,
a pesar del ejercicio profesional, yo tengo mi visión personal sobre las cosas, pero sobre todo tengo una experiencia acumulada, ¿no? Y que se ha cumplido en todo el mundo y que los boricuas dicen que aquí no va a pasar. Están a tiempo, pero... No te creas, la audiencia de La Trinchera tiende a tener un apetito saludable por lo complicado y lo problemático a veces. Bueno, pero es que lo complicado es lo que nos da vida, ¿eh? Claro. Si no nos gustara lo complicado, no nos casábamos. Que Bueno. es complicado vivir así. Bueno, Xavi, mil gracias. Y a toda la audiencia de La Trinchera, como siempre, le pedimos que por favor compartan el episodio, que se lo envíen a sus amigos, a su enemigo, a su jefe, a su empleado, que si pueden en Spotify, en Apple Podcast o en su plataforma favorita, escriban un review positivo, 5 estrellas. Si vas a escribir algo negativo, te lo puedes reservar, a nadie le importa cuán miserable tú eres. Y como siempre, le damos crédito a Eric Harper por nuestra música, Spirit of España, como Xavi, y a Claudia Rosario por nuestro arte. Nos vemos en la próxima.